¿Sabías que la violencia a los niños empieza a muy corta edad y que la mayoría de las veces que esto sucede es por parte de quienes son los responsables de su protección y cuidado? Esta es una situación que parece no discriminar entre los niños de hogares más privilegiados y los menos favorecidos. Además, es mucho más común de lo que nuestra sociedad conoce. Conociendo los datos, mis compañeras y yo, estudiantes de psicología en la UCLA, decidimos accionar y crear una campaña a la que llamamos Hablar es empezar a prevenir. Observamos que este tema es la mayoría de las veces ignorado, pasado por alto o simplemente es silenciado, cuando debería ser un tema conocido por todos para así poder prevenir. Se definió en 1999 por la reunión de consulta de la OMS sobre la prevención del maltrato a menores que el maltrato a la vejación de menores abarca todas las formas de maltratos físicos, emocionales, abuso sexual, negligencia o explotación comercial o de otro tipo que origine un daño real o potencial para la salud del niño, su supervivencia, desarrollo o dignidad en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Conociendo esto, podemos definir o distinguir los distintos tipos de maltrato de la siguiente forma. El primero es el abuso físico, que es cada acción voluntariamente realizada contra un menor que le provoque lesiones físicas. El segundo es la negligencia. Esto es cuando se omite cualquier acción que el menor necesite para satisfacer sus necesidades de desarrollo y bienestar, tanto físico como psicológico. El abuso sexual es cualquier comportamiento en el que un menor es utilizado por un adulto o por otro menor para satisfacer sus necesidades sexuales. Dentro de esta categoría también se incluye lo que es el voyeurismo, el exhibicionismo, tocamientos y penetración. Y por último tenemos el abuso emocional, que es toda acción, actitud o incapacidad de proporcionar un ambiente emocional saludable para el correcto desarrollo psicológico y físico que permita al menor lograr la independencia y la seguridad. Cada año la mitad de los niños en el mundo y un aproximado de 1.000 millones de jóvenes se ven afectados por alguno de estos tipos de maltrato, debido a que los distintos países no siguen las diversas estrategias establecidas para su protección. Estos datos son anteriores a la pandemia de coronavirus, por lo que se estima que esta situación puede haber empeorado muchísimo más durante todo este periodo. De los 1.000 millones de niños que sufren maltrato, 300 millones de ellos son menores de 2 a 4 años, que frecuentemente sufren castigos violentos por parte de sus cuidadores. Por primera vez en este estudio se incluyó las cifras de homicidio y se pudo calcular que 40.150 niños en el mundo fueron víctimas de homicidio solamente en el 2017. También se estimó que 120 millones de niños han tenido algún tipo de contacto sexual sin su consentimiento antes de los 20 años. También 1 de cada 3 niños sufre abuso emocional y 1 de cada 4 vive con su madre, cuya pareja los maltrata. Un aproximado de 120 millones de niños menores de 20 años en todo el mundo, es decir, 1 de cada 10, ha experimentado relaciones sexuales a la fuerza u otros actos sexuales forzados. Y 1 de cada 3 niñas de 15 a 19 años que estuvieron alguna vez casadas, que son aproximadamente 84 millones de jóvenes, han sido víctimas de violencia física, emocional o sexual por parte de su pareja. También 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres ha sufrido abuso sexual en la infancia. Las estadísticas de homicidio demuestran que una quinta parte de las víctimas son niños y adolescentes menores de 20 años. El homicidio es la primera causa de muerte entre los hombres de 10 a 19 años en Panamá, Venezuela, El Salvador, Trinidad y Tobago, Brasil, Guatemala y Colombia. Observando las estadísticas latinoamericanas, podemos ver que 70 millones de niños se encuentran en condiciones de pobreza y 2 de 3 de estos niños sufren violencia verbal, física y sexual en centros educativos, hogares y comunidades. Cada 2 de 3 niños menores de 15 años sufren disciplinas agresivas en su hogar y cada 3 de 10 estudiantes son acosados en los institutos educativos desde los 13 a los 15 años. La representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, Marta Santos País, aseguró que cada 5 minutos hay un niño que muere como resultado de un acto de violencia y que lo más común es que esta violencia sea dentro del hogar. En Venezuela son 1.120 niñas, niños y adolescentes que ya no están. A diario, la violencia se lleva a 3 de ellos. La menor tasa de homicidio por cada 100.000 niños por estado es de 30.
Este número supera 3 veces la tasa de mortalidad que la OMS considera como epidemia, por lo que podemos decir que en Venezuela la muerte violenta de los niños es una epidemia. Aunque cada año los datos recolectados bajan, un grupo de investigadores pudo determinar que al menos 1.120 personas menores de 18 años murieron en condiciones violentas. El estado Miranda ocupa el primer lugar en magnitud de la violencia homicida con 79 casos. Los síntomas y manifestaciones que pueden presentarse en el abuso infantil son el maltrato físico. Este se produce cuando alguna persona, de manera deliberada, daña o pone en riesgo la integridad física de un niño. Algunos de los signos que pueden presentarse son las lesiones inexplicables, como los moretones, fracturas o quemaduras. Otras son tipos de lesiones que no coinciden con la explicación dada. También se ve el abuso sexual. Esta se presenta como toda actividad sexual con un niño, como tocar, tener contacto oral o genital, mantener relaciones sexuales, explorarlo sexualmente o exponerlo a material pornográfico. Algunos de los signos que nos anuncia este problema son el comportamiento o conocimiento sexual inapropiado para la edad del niño, sangre en la ropa del niño, declaración de que sufrió abuso. Otro tipo de maltrato es el maltrato emocional, que supone atacar la autoestima o bienestar emocional del niño. Comprende los ataques verbales y emocionales, como lo son la desvalorización y reprender continuamente al niño, al igual que aislarlo o ignorarlo y rechazarlo. Algunos signos son desarrollo emocional tardío o inapropiado, pérdida de la confianza en sí mismo o de la autoestima, aislamiento social o pérdida del interés o entusiasmo, depresión y búsqueda desesperada de afecto. También se puede dar el maltrato médico, y este se produce cuando alguien brinda información falsa sobre una enfermedad en el niño que requiere atención médica, sometiéndolo a un riesgo de sufrir lesiones y recibir atención médica innecesaria. Algunos signos son el crecimiento deficiente o aumento de peso o sobrepeso, higiene deficiente, falta de ropa o suministros para satisfacer las necesidades físicas o básicas del infante, tomar alimento o dinero sin permiso, ocultar alimentos para más tarde o para no consumirlos, falta de atención adecuada de problemas médicos, dentales o psicológicos. Está el abandono, y consiste en no proporcionar el alimento, refugio, afecto, supervisión, educación o atención médica adecuado. Asimismo, el comportamiento o conducta de los padres envían señales de advertencia sobre el abuso infantil, como pueden ser poca preocupación por el niño, parecer incapaz de reconocer la angustia física o emocional del niño, culpar al niño por problemas en los cuales él no está involucrado, constantemente menospreciar o reprender al niño o describirlos con términos negativos como inútil o malvado, ejercer una disciplina física dura y limitar duramente el contacto con otros niños. Debemos tener en cuenta que los niños maltratados quizás se sientan culpables, avergonzados o confundidos. Es posible que teman contar a los demás sobre el maltrato, en especial si quien los maltrata es uno de los padres, otro familiar o un amigo de la familia. Es por ello que hay que estar atentos a las señales de alarma, tales como las siguientes: aislamiento hacia los amigos o actividades de rutina, cambios en su comportamiento como agresión, enojo, hostilidad e hiperactividad, cambios en el rendimiento escolar, síntomas de depresión, ansiedad o miedos inusuales, o pérdida repentina de la confianza en sí mismo. Recuérdense que hablar es prevenir. Es por ello que es necesario conocer los factores específicos que pueden afectar la calidad de vida de los menores de edad y su seguridad individual. Diversos estudios e investigaciones del tema han seleccionado una serie de conductas y factores que pueden perjudicar el desarrollo del menor. Estos factores pueden ser de riesgo o de protección. Los factores de riesgo son los comportamientos, circunstancias y condiciones que aumentan la probabilidad de que se produzca el maltrato infantil y los efectos negativos de estos sucesos reales.
Algunos de estos factores de riesgo habituales están relacionados con el infante, como lo pueden ser las dificultades al nacer o en el desarrollo del niño, las discapacidades físicas, cognitivas o emocionales. También están las enfermedades graves o crónicas, traumas en la infancia o trastornos infantiles, comportamientos antisocial con sus iguales, agresividad, problemas de conducta o déficit de atención. También se encuentran relacionados con los cuidadores, como son los factores de personalidad, que son control de impulsos, depresión, ansiedad, entre otros, historias de maltrato infantil, alta conflictividad parental o violencia doméstica, psicopatologías parentales, abuso de sustancias, separación o divorcio, especialmente cuando estos fueron en circunstancias de conflicto, o alto nivel de estrés general. También se ve afectado por la falta de comunicación entre padres e hijos. También se ven las relaciones entre familia y comunidad, como falta de una red de apoyo en circunstancias estresantes o difíciles, o discriminación contra la familia por su origen étnico, nacionalidad, religión, edad u orientación sexual. Mientras que los factores de protección son los comportamientos y las condiciones que reducen estos riesgos antes descritos. Estos sirven de barrera contra los factores de riesgo específicos y contra los efectos negativos de las experiencias de maltrato. Algunos de estos factores de protección tienden a estar relacionados también con el infante, como lo son la buena salud, una historia de desarrollo adecuado, pasatiempos, intereses, práctica de deportes, buenas relaciones con los compañeros, factores de personalidad como es la buena disposición y buenas habilidades de comunicación. También se encuentran relacionados con el cuidador, como son la relación padre-hijo positiva y cálida, entorno familiar de apoyo, reglas o estructuras de la casa con la supervisión parental de los menores de edad, apoyo y participación por parte de la familia externa y una relación estable con los padres, además de que los padres estén proporcionados de educación. Relativos a la familia y la comunidad se ven los accesos de servicios de salud y servicios sociales, un empleo estable de los padres, vivienda adecuada y apoyo de adultos fuera de la familia que sirven como modelos o mentores para el menor de edad. Entender estos riesgos y factores de protectores permite mejorar la prevención hacia el maltrato infantil. Cuando pensamos en el abuso infantil tendemos a referirnos a situaciones graves, crueles o perversas, como también tendemos a olvidar o desconocer otras formas de abuso menos llamativas, ya que los medios de comunicación difunden una perspectiva sensacionalista y muestran solo los casos más aberrantes, más crueles, perversos y morbosos, ya que son los menos comunes y los menos frecuentes. Existe una gran variedad de mitos con respecto a este tema. A nivel general, con el típico mito de que el abuso infantil existe pero es poco frecuente. El abuso en niños y adolescentes es una realidad cotidiana hoy en día y se puede manifestar de diferentes maneras. No solo debemos de inclinarnos hacia las secuelas físicas o al abuso sexual como tal. A nivel de sociedad nos encontramos con la frase más común de "a mí no me pasará eso, yo vengo de una parte diferente del país". El abuso puede ocurrir en cualquier tipo de familia, sin importar el ingreso, la educación, la raza, la religión, entre otros rasgos. Por otra parte, está el pensamiento de que con extraños es más propenso a que se produzca el abuso. Sí, pero más del 90% de los abusos son generados por personas cercanas al niño, con la cual éste se ha relacionado y por lo tanto se confía tanto. Así como también que los efectos del abuso a largo plazo son muy mínimos. Todo niño que sufre abuso está propenso y sus probabilidades son muy altas de involucrarse en actividades criminales en la etapa, bien sea infanto-juvenil o en la etapa de la adultez. También se nos presenta la generalización de que los maltratadores por ley son personas perversas, drogadictas o con algún problema mental. Tan solo el 10 al 15% de los abusos son generados por padres con algún tipo de alteración psiquiátrica grave. Es curioso cómo afirmamos que si un niño fue maltratado en su niñez, será un maltratador seguro a futuro. Todavía no se ha gestionado la transmisión generacional del maltrato, pero sí que existen patrones de conductas que pueden ser aprendidos y replicados a lo largo de la vida.
Una excusa muy frecuente que hoy se presenta hoy en día es el no poder hacer nada para prevenir el abuso. Se equivocan. Usted puede marcar la diferencia y pronunciarse si sospecha algún acto de abuso o negligencia en su comunidad. A nivel familiar nos encontramos con ciertos pensamientos bastante erróneos. Por ejemplo, que el abuso siempre será visto. No, el abuso puede ser físico, sexual, emocional o en negligencia. O de que el niño sabe cuándo hablar sobre el tema. No estamos ni cerca de eso. Solo 1 de cada 10 niños dicen y expresan si está en esta situación, por temor a ser reprimido. También entra en una disyuntiva de que el amor y el maltrato no se puede presentar ambos al mismo tiempo, en una familia. Los niños siempre amarán y apreciarán a sus padres, antes y después del abuso, ya que existe un vínculo y un afecto entre ellos. Como también hace presencia el pensamiento cuadrado de que solo el género femenino y con un físico atractivo son las que padecen o están más propensas a presentar el abuso. El abuso se presenta tanto en niños como en niñas, sin importar el género, y el físico atractivo no es un determinante para el abuso. La educación y la adopción de medidas por el amor de un niño puede liberar un corazón herido para siempre. Esto no es un mito, hagamos conciencia. La campaña Hablar es empezar a prevenir te trae algunas recomendaciones. Primero, asistir a programas de prevención de maltrato infantil. Segundo, orienta a tus hijos para que puedan reconocer y evitar cualquier tipo de situación abusiva. Tercero, crea un vínculo adecuado padre e hijo. Cuarto, no creas que el castigo físico rígido es eficaz y socialmente aceptable. Quinto, el maltrato infantil es evitable. Cuida, apoya, abraza siempre a tu hijo. Hablar es empezar a prevenir. Para finalizar, los queremos invitar a todos a que formen parte de esta campaña tan importante contra el abuso infantil y que nos ayuden a difundir esta información. Alza tu voz contra el maltrato infantil. No nos quedemos callados cuando ahora más que nunca nuestros niños lo necesitan. Sabemos que estamos atravesando por una situación difícil como lo es la pandemia del COVID-19. Ha sido difícil para todos, pero principalmente para los más pequeños. Es por esto que vamos a brindarles experiencias enriquecedoras, positivas, que los puedan ayudar a contrarrestar esos efectos de experiencias adversas que los puedan traumar de por vida. Experiencias positivas tales como las relaciones cercanas son de mucha ayuda para poder ayudar al niño a desarrollar de una forma saludable. Además que nos van a ayudar a todos a sobrellevar estos altibajos de la pandemia actual. Por el lado contrario, experiencias adversas como la negligencia, abuso infantil o desafíos familiares pueden desarrollar un grave daño en la salud mental y física de los niños. Además que cuando no contamos con factores protectores, este daño puede ser muchísimo más grave. Por otro lado, sabemos que hay padres que les causa terror hablar sobre abuso infantil porque no quieren que sus hijos pasen por esta situación. Es completamente normal, pero debemos tener en cuenta que es muy importante crear conciencia sobre esta situación en la crisis de salud por la cual estamos atravesando. ¿Y por qué? Porque gracias al virus los niveles de estrés han aumentado en casi todas las familias, de tal forma que hay mucho más riesgo de abuso infantil en aquellos niños que son cuidados por sus seres queridos. Recordemos que anteriormente los niños que se encontraban en escuelas estudiando, ahora estudian desde su hogar y que hay padres que tienen trabajos que demandan más tiempo. Es por esto que trae como consecuencia que hayan niños que puedan estar siendo cuidados bajo personas incorrectas, ya que no tienen buenas opciones de cuidado. Vamos a acompañar a los niños durante este proceso tan difícil. Vamos a preguntarles cómo se sienten, qué piensan, cuáles son sus emociones, porque así ellos se sentirán escuchados, importantes y podremos saber cuáles son esos temores. Si estás viendo este video, te invito a que nos ayudes a difundir esta información. Seamos la voz de aquellos niños que hoy día tienen miedo al ser maltratados. Todos tenemos el poder de ser sus héroes. Si ves alguna situación irregular en tu comunidad o incluso dentro de tu familia, no tengas miedo, habla. No tengas duda en manifestarlo, porque todos unidos podemos lograr grandes cambios. Recuerda que hay niños que juegan a ser invisibles. Dile no al maltrato, al abuso y a los golpes. Busquemos más risas, sonrisas y alegrías. Recuerda que con la violencia no se aprende. Hablemos sobre abuso infantil, porque hablar es empezar a prevenir.